Buenos días, ingeniero. El tema que me toca exponer es Pilon cnidaria, clase Anthozoa, corales. El Pilon cnidaria. Los cnidarios son un filo dentro del reino animal con especies exclusivamente acuáticas, de las que más de 11.000 que existen, la mayoría de ellas son marinas. Se trata de un filo animal cuyas especies destacan por ser invertebradas, no tener sistemas de órganos ni tejidos evolucionados y tener un movimiento restringido. De hecho, los cnidarios no pueden desplazarse activamente, y de una forma u otra dependen de las corrientes marinas para su desplazamiento y reproducción. Clase Anthozoa. Los anthozoos pertenecen a la clase Anthozoa. Son un grupo de animales marinos muy diverso, que incluye aproximadamente 7.500 especies. Se ubican dentro del filo cnidaria y se caracterizan por no presentar etapa de medusa en su ciclo de vida. Dentro de este grupo se incluyen organismos muy vistosos y coloridos. No tienen una clasificación universal aceptada, pero hay quienes, basándose en la composición de sus nematocitos, los dividen en dos subclases, que son la subclase Octocoralia, también conocida como Alcyonaria, y la subclase Hexacoralia, conocida como Zoantaria. A continuación, la subclase Octoralia. Octocorales proviene de la palabra en latín octocoralia y de las palabras en griego octo, que significa 8, y la palabra coralium, que significa coral, por lo que el significado literalmente es animal de 8 corales, y hace referencia que tiene 8 tentáculos y una cavidad gastrovascular con 8 cámaras en múltiplos de 8. Estos otorgan refugio y alimento a muchas especies que habitan en la misma área. Además, este grupo de organismos pueden ser utilizados como indicadores de perturbación en el medio marino, dependiendo de la escasez o abundancia de determinadas especies. Estos organismos enfrentan amenazas que ponen en riesgo su éxito ecológico, como las acciones directas, la pesca de arrastre, la contaminación, el turismo, así como amenazas del cambio climático. A continuación se describirá dos especies de la subclase Octocaria y dos especies de la subclase Hexacoralia. Especie Heliopora coerulea, también conocida como coral azul. Pertenece al filo Cnidaria, la clase Anthozoa, la subclase Octocoralia, el orden Helioporaceae, familia Helioporidae, género Heliopora y su especie Heliopora coerulea. Características. Es un octocoralio, cada uno de sus polópidos presenta 8 tentáculos. Sus características más particulares es que genera esqueleto de carbonato de calcio. Bien, los pólipos de coral, estos son la parte viva, que se conoce como pólipo. Tiene una estructura sencilla formada de 2 capas de tejidos y entre estas hay un material gelatinoso. El esqueleto calcáreo es de color azul y su tejido coralino es entre grisáceo y amarronado. Este esqueleto azulado es consecuencia de un pigmento azul oscuro que la colonia extrae de las sales de hierro disueltas en el agua. En el arrecife ocupa enormes extensiones, sobre todo a poca profundidad, donde forma colonias de hasta 1 metro de diámetro, y podemos encontrar colonias hasta 18 metros de profundidad. El esqueleto coralino se construye de forma masiva con formas laminares o columnares, que son en general, aunque también puede tener formas ramificadas. Su esqueleto es macizo y está compuesto, como yo lo dije, de carbonato de calcio. Y algo curioso que es que tras la muerte del coral, su esqueleto contribuye a la generación de nuevos arrecifes en la naturaleza. Su nutrición. Los pólipos contienen algas simbióticas mutualistas, es decir, que ambos organismos se benefician de la relación, llamadas zooxantelas. Las algas realizan la fotosíntesis produciendo oxígeno y azúcares, que son aprovechadas por los pólipos, también de fitoplancton, nieve marina y materia orgánica en menor medida. Su reproducción. Estas se reproducen asexualmente. Su reproducción es asexual, mediante germinación y sexualmente mediante
fertilización interna. En este caso, los pólipos masculinos emiten espermatozoides que son recibidos en un pólipo femenino. En incubación, desarrollan una larva. Estas larvas ya maduras, una vez en el exterior, están más preparadas para fijarse rápidamente a lo que es el sustrato. De hecho, se ha comprobado que las larvas de Coerulea no nadan, por lo que se adhieren alrededor de la colonia madre, garantizando de este modo que crecerán en condiciones favorables y una vez adheridas, evoluciona el pólipo y comienza su vida sésil. Y, y es el momento en que comienza la creación del esqueleto del carbonato de calcio cálcico y formando la colonia mediante la división de pólipos por germinación. Hábitat y distribución. Los helioporos son originarios del Mar Rojo, del Océano Índico y del norte y sur de Japón. Estos suelen vivir en arrecifes de coral en zonas poco profundas, bien iluminadas y cercanas a las costas entre 0 y 9 metros, usualmente por encima de 2 metros, y no obstante se localiza hasta los 51 metros de profundidad, en un rango de temperatura entre 26 y entre 28 grados centígrados. Aunque también se encuentran en zonas intermareales, lagunas y zonas protegidas del arrecife, donde se desarrollan formas ramificadas, mayoritariamente se dan en zonas expuestas con fuerte oleaje, en cuyo lugar conforman estructuras más robustas. Especie Gorgonia ventalina, también conocido como abanico de mar. Pertenece al filo Cnidaria, la clase Anthozoa, su subclase Octocoralia, orden Alionaceae, suborden Holoxonia, familia Gorgoninae, género Gorgonia. Sus características. Estos presentan un cuerpo en forma de abanico y consta de ramas absorbentes. Las ramas se encuentran conectadas entre sí formando una especie de malla. En cuanto a su tamaño y coloración, las gorgonias pueden medir entre 60 y 90 centímetros, tanto de alto como de ancho. Asimismo, su coloración puede variar desde el amarillo hasta los tonos rojizos, incluyendo colores como rosa, naranja y púrpura y hasta el blanco. Los pólipos, al igual que en otros corales, estos poseen tentáculos como uno principal, de donde emergen diversas ramas, y dichas estructuras son utilizadas para capturar el alimento, entre los que se encuentran como las bacterias y el fitoplancton. Su nutrición. Estas contienen algas simbióticas llamadas zooxantelas. Las algas realizan la fotosíntesis produciendo oxígeno y azúcares que son aprovechados por los gorgonias y se alimentan de los catabolitos de la gorgonia, especialmente de fósforo y nitrógeno. No obstante, se alimentan tanto de los productos que generan estas algas entre un 75 y un 90%, y como presas como el microplancton que capturan sus minúsculos tentáculos. Reproducción. Algunas especies se reproducen de manera sexual. En este caso existen colonias femeninas y masculinas que expulsan sus huevos y esperma a la columna de agua. Los huevos, una vez fecundados, se convierten en larvas ciliadas microscópicas conocidas como plánulas. Estas se dispersan antes de que ocurra la metamorfosis y se convierten en larvas adultas. Luego se asientan en el fondo marino, convirtiéndose posteriormente en un pólipo. A partir de este irán originándose otros pólipos y así se formará la colonia. Aunque también se puede reproducir de manera asexual, cuando a partir de un fragmento de gorgonia se reproduce una nueva colonia. Hábitat y distribución. Los abanicos de mar se localizan en las aguas del Atlántico Sur, las Indias Occidentales y en el Océano Indo-Pacífico. También pueden encontrarse en el archipiélago malayo, Bahamas y Bermuda. Existen en forma de colonia en todos los mares, abarcando hasta
4.000 metros de profundidad. Sin embargo, algunos son litorales y prefieren los mares cálidos, habitando cerca de los arrecifes. Las colonias suelen crecer a todo lo largo de las corrientes de agua salada, para así aumentar su oportunidad de capturar sus presas. Subclase Hexacoralia. En la actualidad se han identificado y clasificado a más de 2.500 especies diferentes de la subclase Hexacoralia o subclase Zoantaria, también conocidos como hexacorales o hexacoralarios y zoantarios. Estos presentan formas de vida coloniales como solitarias y la mayoría de los representantes del grupo muestran simetría hexámera, de ahí precisamente que deriva su nombre. Especie Acroporas cervicornis. Estos pertenecen al filo Cnidaria, la clase Anthozoa, la subclase Hexacoralia, el orden Scleranthina, la familia Acroporidae, el género Acropora, la especie Acropora cervicornis. Este es conocido como el coral cuerno de ciervo. Características. Las ramas pueden medir en condiciones ideales entre 1 y 2 metros de largo y entre 4 y 7 centímetros de diámetro. Las colonias pueden medir varios metros. Son los corales de mayor crecimiento en los arrecifes. Pueden crecer entre 10 y 20 centímetros al año, lo que se equilibra con el alto porcentaje de ramas rotas por las tormentas. Alimentación. Los pólipos contienen algas simbióticas llamadas zooxantelas. Las algas realizan la fotosíntesis produciendo oxígeno y azúcares, que son aprovechadas por los pólipos y se alimentan de los catabolitos del coral, especialmente de fósforo y nitrógeno. El resto también es obtenido atrapando plancton microscópico. Su reproducción. Se reproducen asexualmente mediante gemación y por fragmentación, siendo este último el modo dominante de reproducción. Cuando las ramas de las colonias se rompen debido a los temporales y sus fragmentos originan nuevas colonias. Estas sexualmente son hermafroditas simultáneos, lo que quiere decir que las colonias generan gametos masculinos y femeninos, lanzando simultáneamente al exterior sus células sexuales, siendo por tanto la fecundación externa. Hábitat y distribución. Se encuentra en ambientes de arrecifes traseros y arrecifes frontales de 0 a 30 metros o de 0 a 98 pies de profundidad. El límite superior está definido por las fuerzas de las olas y el límite inferior está controlado por los sedimentos en suspensión y la disponibilidad de luz. El coral cuerno de ciervo se encuentra en los Cayos de Florida, las Bahamas. El coral cuerno de ciervo se encuentra en los Cayos de Florida, las Bahamas y las islas del Caribe. Este coral se encuentra en el oeste del Golfo de México, pero está ausente en las aguas de Estados Unidos, en el Golfo de México, así como en las Bermudas y la costa oeste de América del Sur. Especie Acropora palmata. Pertenece al phylum Cnidaria, a la clase Anthozoa, al orden Scleranthina, a la familia Acroporidae, al género Acropora y a la especie Acropora palmata, conocido como coral cuerno de alce. Características. Esta especie forma las colonias más grandes de todo el género Acropora, 4 metros de longitud por 2 metros de altura aproximadamente, con ramas paralelas al sustrato, creciendo en forma oblicua con las puntas redondeadas. Los pólipos suelen estar escondidos durante el día, su color es marrón o marrón amarillento. Las colonias crecen muy cercanas unas a otras y forman largas y densas hileras. Las ramas se orientan en función de la dirección del oleaje y de las corrientes. Este es un coral bastante frágil, por lo que las ramas se rompen al aplicarles presión o incluso por el efecto de corrientes fuertes. Nutrición. La principal fuente de nutrientes del coral cuerno de alce proviene de las algas fotosintéticas zooxantelas.
que viven dentro de las células del coral. Por lo tanto, el coral cuerno de alce depende en gran medida de la luz para su sustento, lo que deja que éste sea vulnerable debido a una mayor turbidez o claridad del agua. Durante los eventos de emblancamiento, periodos prolongados de mayor turbidez, el coral cuerno de alce puede nutrirse de fuentes alternativas de alimento a través de la alimentación por filtración. El coral cuerno de alce también puede utilizar técnicas de alimentación por filtración para obtener alimento. Por la noche el coral cuerno de alce usa sus tentáculos para atrapar el zooplancton del agua. Y por la mañana el zooplancton se une a las profundidades del océano, donde los depredadores son escasos, y luego caer la noche se elevan hacia la superficie. Su reproducción. Más comúnmente el coral cuerno de alce se reproduce sexualmente. Su tipo de reproducción más común es por medio de fragmentación, en donde fragmentos del coral se desprenden y son transportados a otras áreas, donde pueden comenzar nuevas colonias. Las nuevas colonias son genéticamente idénticas a sus colonias parentales, mientras que la reproducción sexual da como resultado nuevos genotipos. Hábitat y distribución. Se distribuye en las islas oceánicas en la mayor parte de los arrecifes del Caribe, desde el sur de Florida y el norte de Bahamas hasta el Caribe en el sur de Colombia. Amenazas para los corales cuernos de ciervo y alce. Amenazas para los corales cuerno de ciervo y alce. Son especies amenazadas desde el 2006 bajo el Endangered Species Act. Esto se da porque se cosechan para la fabricación de materiales de construcción, souvenirs, joyas y para decorar los acuarios. La principal amenaza para los arrecifes de coral de todo el mundo es el cambio climático, la contaminación y otros factores que estresan el coral hacen que las algas se expulsen del tejido de los corales, lo cual los hace perder su principal fuente de alimento y su color, un proceso denominado blanqueo de corales. Si la temperatura del océano permanece elevada por un periodo de tiempo largo, el coral muere. Los corales cuerno de alce y cuerno de ciervo son también especialmente susceptibles a las enfermedades de coral, que suelen estar asociadas a la calidad degradada del agua. Sin una intervención urgente, se calcula que el mundo puede perder hasta el 90% de sus arrecifes de coral en los próximos 30 años. Gracias. A continuación un video.